Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este jueves 15 de julio. Mi nombre es Daniela Loredo, reportera de Energy 21, y así comenzamos un webinar más de la serie de diálogos con energía, que hoy va a abordar un tema tan importante como es el de las rondas petroleras y mucho más, porque un día como hoy, pero hace 6 años, se llevó a cabo en México la primera licitación de esta ronda 1, donde se licitaron 14 áreas contractuales. Me siento muy complacida de estar acompañada de 4 grandes panelistas a quienes voy a tener el honor de presentar. El primero es Marco Cota, director general de Grupo Talanza. Tenemos a Cristel Domínguez, representante del Comité de Hidrocarburos en Women Energy Network, y a Fausto Álvarez, quien es consultor en temas energéticos, y a Paul Palacios, quien es director general de Exwells. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos a su panel. Y bueno, como se los comentaba, hoy, 15 de julio, hace 6 años, la Comisión Nacional de Hidrocarburos celebró esta primera convocatoria de 4 de la ronda 1, donde justamente estas 14 áreas contractuales se ubicaban en aguas someras del Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, Campeche y Tabasco. Marco, voy a arrancar contigo este panel porque creo que tu aportación es muy importante saber, tú que viviste esta licitación desde el previo, durante y después. ¿Qué nos puedes decir de las lecciones aprendidas que les dejó esta licitación que pues tuvo muchas expectativas, que tenía demasiados intereses porque era la primera vez que se abría una licitación pública para capitales privados y donde además pues solamente se tuvo la adjudicación de 2 contratos a un solo consorcio, el bloque 2 y el bloque 7? Marco, te escuchamos. Muchas gracias, Dani. Saludos a todos mis colegas y todos los asistentes. Es un gran placer estar aquí con ustedes y sobre todo acordarme de lo que pasó hace tanto tiempo. Sí, efectivamente, la ronda 1.1 pues ha sido una de las experiencias, yo creo, más importantes y emocionantes que ha vivido no solo el sector hidrocarburos, sino también un gobierno en general a nivel mundial. Fue una sacudida tremenda de un modelo que teníamos, un modelo cerrado. Estoy hablando de exploración y producción, completamente cerrado al sector privado en cuanto a contratos de riesgo, ¿no? En cuanto a operar, lo que se dice operar un proyecto. Ya teníamos el antecedente de los contratos incentivados, pero no dejaban de ser contratos de servicios. Estos ya eran contratos pues ya de operación formales, ¿no? Efectivamente, antes de este día, hace 6 años, pues fue una locura lo que sucedía en la Secretaría de Energía, en la CNH, en Hacienda, básicamente porque no había nada. Prácticamente el primer paso después de la ronda cero, el primer hito importante fue esta ronda. ¿Por qué era un hito importante? Porque teníamos que tener listas leyes, reglamentos, procesos que pues en realidad mucho no estaba. Y la selección de las áreas de la 1.1 fue el primer momento donde se seleccionan las áreas, y qué bueno que lo abordaste así, Dani, porque sí se divide claramente el antes, el durante y el después. En el antes estuvo muy interesante porque, bueno, pues después de ronda cero, haciendo así como el mapa que tiene Paul atrás, en la ronda cero, quitamos la ronda cero y pues todo lo que quedaba era lo que era sujeto a licitación. Entonces, esta era una licitación de pura exploración. Efectivamente, se seleccionaron 14 bloques y el proceso que decidió seguir el gobierno legalmente, la CNER era la responsable de seleccionar las áreas con el apoyo técnico de la CNH, ¿no? Y bueno, los términos de la licitación fiscales, los lineamientos de la licitación, la manera en la que se iba a llevar a cabo la subasta, también tenían opinión y participación de Hacienda. Por eso es que eran estas 3 instituciones.
Todo sucedía en el piso 15 de la Secretaría de Energía. Ahí se hacían varios desayunos a la semana, donde se reunían subsecretarios, comisionados, para hacer todo esto. La selección de áreas, pues partió del hecho de que la CNH era el responsable técnico. Entonces la CNH hizo un muy buen esfuerzo por seleccionar estos 14 bloques, pero lo que yo creo que les puedo platicar ahora es esos 14 bloques, en algún momento eran 44, en otro momento eran 6, en otro momento eran 28. Hubo mucha discusión sobre el tamaño del bloque, y esta discusión con el paso del tiempo, pues fue agarrando relevancia, porque justo en 2016 se cambia el modelo de licitaciones y se va a un modelo donde las licitaciones iban a ser más masivas. Entonces, los términos que recibía el Estado después de ese año fueron no tan buenos como los que se tuvieron antes del 2016, porque básicamente en 2016 se privilegió pocos bloques, mucha participación en las licitaciones, o sea, una participación muy competida en las licitaciones, donde el resultado pues eran government takes muy buenos, a veces demasiado. Varias empresas de estas chiquitas del 1-3 hasta se pasaron, ¿no? Pero bueno, todo eso fueron lecciones aprendidas. La 1-1 efectivamente tomó las áreas de exploración. Primero se hizo una primera aproximación de la ronda 1, que estuvimos promoviendo en varios lugares. Me acuerdo haber estado en Houston, me acuerdo haber estado en muchos lugares en la Ciudad de México, en muchos foros donde se presentaba la ronda 0 y se presentaba la primera aproximación. En la primera aproximación venían la 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y creo que hasta había una 1, 5. Ajá. Y era, pues sí, un primer borrador, un diseño. Todo esto, y esto es súper bonito de la 1-1, se hizo adentro del gobierno con muchísimo expertise técnico del lado de CNH, con muchísimo expertise técnico del lado de Hacienda. Realmente muy buenos técnicos, ponían lo mejor para hacer la mejor ronda. Y como bien decías, Dani, el resultado fue desastroso. Fueron 2 de 14 los adjudicados, y yo recuerdo haberme sentido ahí. Estábamos en el auditorio de NAFIN, y me acuerdo que salimos, la subsecretaria de ese entonces, Lourdes Melgar, y yo, pues salimos todos contrariados, ¿no? Por el mal resultado. Estábamos esperando el carro que nos iba a llevar de regreso a la oficina, cuando de repente empezamos a recapitular qué pasó en la licitación. Y lo que había sucedido unos minutos antes, cuando se llegó al bloque 7 y se adjudicó, hubo un receso, un coffee break, salimos todos a tomar café, y el balance hasta ahí, o sea, a media licitación, era el bloque 2 adjudicado, el bloque 7 adjudicado. Y yo recuerdo, no voy a mencionar nombres, pero estaba yo sentado al lado de los meros técnicos de la CNH, pues que estaban arrastrando el lápiz, que conocían toda la información que estaba detrás de la selección de esas áreas. Y entonces les decía, cada que pasaba uno, y en ese momento Martín Álvarez, que era el de la voz, pues yo todavía su voz me persigue, no presenta propuesta, no presenta propuesta, no presenta propuesta, porque de 7, pues solo fueron 2, es un porcentaje pequeño. Cuando nos vamos al receso, para esto, cada bloque que pasaba, pues yo volteaba a ver a mis colegas, a mis amigos de CNH y de CENER, a los meros técnicos, y les decía, ¿cómo ven? Porque pues yo jamás me he considerado técnico, ¿no? ¿Cómo ven? Y me decía, no, está bien. El 2 es bueno, eso significa que los demás se van a colocar. Cuando llegamos al 7 y vemos
con mucha emoción, porque eran todos los que estuvimos en esas licitaciones, pues sí había expresiones del auditorio, así como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Porque era un ejercicio de transparencia impecable, urnas transparentes, todos obligados a meter sus sobres, aunque no presentaran oferta, esto para evitar comportamientos estratégicos durante la licitación. Me acuerdo que platicaba con una persona y me decía, oye, pero qué estupidez, ¿por qué los obligaban a meter en todos aunque fuera vacío? No, porque si no, pues tú estás ahí, pues, sacando sobres y viendo, mira, hay poquitos, pues saca la oferta más baja, hay muchos, pues saca la oferta más alta. Y todo estaba bien diseñado para obtener los mejores términos para el Estado. Entonces llega el bloque 7 y de repente está TOIL y de repente, ya no me acuerdo qué otras compañías ahí, le tiraron con ganas. Bueno, pues estaba obviamente el consorcio de Sierra. Y bueno, pues pasó el 7, nos vamos a coffee break. Y en el coffee break, después de estar escuchando a mis colegas todos diciendo, no, todos los que vienen después del 7 son mejores que el 7. Ajá. Entonces yo salí con un ánimo, dije, no, pues esto va a estar de lujo, ¿no? Porque ahora sí el segundo tiempo va a ser el buen tiempo, ¿no? El mejor, el tiempo más emocionante. Salgo y empiezo a platicar con la industria y gente de empresas muy altas que me dijeron, mira, yo no presenté propuesta. Me dijeron, lo que sí te puedo decir es que no había nada como el 7. Y ahí sí veo un consenso. O sea, el consenso con mis cuates súper técnicos de CNH, CNE y demás, era, viene lo mejor. El consenso con la industria era, no hay nada mejor. Y entonces yo regresé, pues obviamente con mucha ansiedad a la segunda parte, y pues sí, efectivamente, fue un desastre, porque todos quedaron desiertos. Entonces, volviendo a ese momento donde estoy con la ex subsecretaria, le digo, me acabo de dar cuenta que estamos seleccionando mal las áreas. Las áreas las tiene que seleccionar la industria, porque no es un tema de revisar las bases de datos de Pemex y entonces decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Hay muchas reglas detrás de esto, ¿no? Y de ahí, en ese momento de angustia, de estrés, de abatimiento total, diseñamos cómo iba a ser la política detrás del plan quinquenal. El plan quinquenal de licitaciones fue un ejercicio bien bonito desde el punto de vista de política pública, porque se abrió un espacio a la industria para que nominaran sus bloques. Interesantemente, teníamos un estudio, digamos, de escritorio de nuestros mejores técnicos, gente de súper primera, donde decían, este es el plan quinquenal. Cuando vamos con la industria, empezamos a cruzar todas las capas y vemos que efectivamente otra vez el plan quinquenal no consideraba los elementos que estaba considerando la industria. Entonces, diseñamos ese plan quinquenal y lo que vino después de la 1.1, pues ya estuvo mucho más relajado, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque la selección de áreas de ese fatídico día hace 6 años, terrible, de angustia, de abatimiento, a partir de ese momento, nos dimos cuenta que la industria, el sector privado tiene un rol muy importante que jugar, porque hay muchas variables detrás de lo que podría ser interesante. No es un criterio meramente geológico, sino también comercial. Entonces, pues eso fue padrísimo y un poco, pues sí, esa es la historia que yo les quería contar. De ahí siguieron rondas muy exitosas, donde el número de bloques era, digamos, un número moderado. Lo que buscaba era atraer a muchas empresas que apostaran por un mismo bloque y entonces dejaran más beneficios al Estado. Creo que se logró. A partir de la ronda 2.4, cambió el modelo. Y ahora el plan quinquenal, de hecho, se reseteó y se sacaron cientos de bloques. Y la instrucción era hacer un modelo como el gringo, estandarizado, de cuadritos muy homogéneos, ya no tener que estar sufriendo, porque cada selección de áreas, yo me acuerdo ahí, mi colega Cristian Moya ya me alucinaba, éramos amigos desde antes de que él entrara a CNH,
Y yo volteaba con Cristian y decía, no, Cristian, viene otra ronda, tenemos que seleccionar, ¿y por qué este bloque así? ¿Por qué he cortado aquí? ¿Por qué he cortado allá? Y el pobre Cristian, pues también le afectábamos mucho porque era hacer cada bloque, diseños muy caprichosos basados en información, donde no teníamos mucho más allá de lo que nosotros interpretábamos de Pemex o los técnicos. Cuando se involucra al sector privado y se hacen nominaciones, inmediatamente se ve el efecto en el resultado de las siguientes rondas. Que eso fue prácticamente la ronda 2. Y después se adopta un modelo de licitaciones masivas donde pues muchos no estuvimos de acuerdo. Yo por eso me salí del gobierno, porque yo no estaba de acuerdo en que sacaran de manera masiva bloques. Y entonces sí, como en el caso gringo, hay empresas allá donde son los únicos que le apostaron, o son dos empresas las que le apuestan. Acá teníamos licitaciones donde varias empresas apostaban sobre el mismo bloque. Uno de los argumentos que siempre empujamos fue el modelo mexicano. O sea, todavía no se genera ese conocimiento en la industria. Muy, muy exitoso el modelo de las ARES y todo lo que se dio, esta explosión en la sísmica, pero estaba eso apenas sucediendo. En el modelo gringo esto es viable. ¿Por qué? Pues porque hay un mercado muy, muy, muy maduro de información allá, y acá apenas estaban haciendo. Entonces estamos diciendo, no, o sea, vamos a empezar a regalar los bloques en cuanto a government take. Obviamente, muchos, sobre todo técnicos, decían, no, lo importante es la actividad. Obviamente la industria también, ¿no? Decían, no, así está perfecto, porque tú lo que quieres son pozos, no quieres government take, tú quieres pozos, tú quieres petróleo. ¿Para qué quieres el 90% de cero? Me decía gente muy respetada a nivel mundial de empresas privadas. Y bueno, cambió el modelo, pero la 1.1 vio nacer esta discusión entre, número uno, debemos de actuar como un ente que dicta qué es lo que se va a licitar, cómo se va a licitar, creyendo que nosotros poseemos todo el conocimiento, o reconocemos que hay cosas fuera del alcance del sector público que se tienen que reconocer, que nosotros desconocemos, y lo mejor es incorporar el conocimiento del sector privado. Ese fue el caso de la ronda 1.1. Yo creo que todo este recuento que nos has compartido y en el cual veo a que Cristel se identificó mucho, y no solo ella, creo que todos los que vivimos, participamos de alguna manera en la cobertura de esta gran licitación, pues nos dejó grandes lecciones aprendidas. Y yo creo que, Cristel, justamente me gustaría mucho escuchar tu opinión sobre, desde tu perspectiva, esta ronda 1 efectivamente nos dejó lecciones aprendidas, como bien nos las comentó Marco, pero también representó un gran reto para la industria pues privada, que tenía que empezar a como demostrar más su apetito, ¿no? Por la industria mexicana, que en este momento se abrió. Y como lo comentaba Marco, también en un contexto donde el mercado estaba muy inmaduro, porque tenía escasos años de haberse abierto esta posibilidad, y se había puesto fin al monopolio que todo el sector hidrocarburos regía sobre Pemex. ¿Tú cómo lo ves? Muchas gracias, Dani. Y sí, efectivamente me familiaricé mucho con la historia de Marco, porque sí, muchas de esas cosas así se recuerdan, pero en otras se veía muy diferente de este lado. Para ese momento ya se había creado Amexi, que era es la Asociación la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, que creo que también fue un gran ejercicio como país de donde estábamos. En ese momento se habló mucho de que México estaba llegando tarde a un modelo más competitivo, abierto. Sin embargo, creo que gracias a eso, como bien lo destacaban muchos líderes en ese momento, era el beneficio de aprender de lo que se había hecho bien alrededor del mundo. Y eso se vio reflejado en el marco contractual que tuvimos, en la regulación. Y cuando hablas de este apetito de la industria privada,
yo creo que hay que tener en cuenta que ya veníamos de algunos intentos de hacer reformas, de que se habían planteado modelos que quizá permitían algunas cosas, otras no, que la industria siempre estuvo ahí tratando de ver cómo funcionaban. Y para este primer ejercicio, sin duda, la transparencia fue uno de los temas que más escuchamos. No sabíamos en este compromiso si iban a alcanzar a ser lo suficientemente transparentes, si la regulación iba a salir, si estaban preparados como gobierno para tener este manejo de lo que se estaba dando. Veníamos de algo que se implementó rápidamente, ¿no? De una aprobación a finales de 2013, ya en 2014 estábamos hablando del marco contractual, y sin duda las empresas vieron este primer ejercicio con muchos ánimos. No tengo el dato, pero sería bueno ver cuántas empresas se inscribieron para ver este cuarto de datos, cuántas se precalificaron, ¿no? Que a lo mejor en el último momento no hubo una licitación como tal, eso ya fue otra cosa. Y si no me equivoco, Marco, creo que hubo números, ¿no? Propuestas que se quedaron en la mesa, pero no llegaron a lo que se pedía, porque se abrió de último momento ahí un dato que dejó sí. apuestas ahí, ¿no? Pero sin duda la industria creo que desde el primer momento se ha visto interesado, ha mostrado que México es una opción y sigue siendo hasta la fecha. Y otro de los datos que creo que está que valdría la pena poner es que México fue el país más explorado en el sexenio pasado, ¿no? Era todo lo que se hizo, y ahí Fausto creo que nos puede dar más información, todo lo que se hizo para recabar información de lo que tenía México y cómo esta información permitió que también nos fuimos como una bola de nieve, ¿no? Esto que creció de pronto muy rápido porque todos estaban alineados. Entonces, yo diría que como sector privado también nos organizamos rápido y hubo una voz que pudo traer a la mesa incluso una voz homogénea, ¿no? Que fue este ejercicio de Amex, y que fue mucho lo que ayudó a lo que decía Marco. Cómo de pronto no se privilegia el que una empresa diga o una empresa proponga, sino dentro del sector privado se hace este ejercicio en donde se busca que todos estén representados, ¿no? Empresas internacionales, empresas mexicanas, chicas, medianas, de todo tipo, de estatales, no estatales, para poder llevar esa retroalimentación al sector, que nos sirvió para construir bastante, creo yo. Claro, y después esa bola de nieve se nos derritió con este cambio de gobierno, porque pues se frenaron las licitaciones, la ronda 3.2 y la 3.3 se quedaron en stand-by, las dejaron de lado totalmente, y la única que se llevó a cabo de la tercera ronda, de la ronda 3, fue la 3.1. Y yo creo que aquí vendría muy bien escuchar a Fausto, porque, pues bueno, ustedes saben que también durante un tiempo estuvo como integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y llevaba el pulso justo de cómo iban avanzando los contratos, de cómo las empresas iban trabajando. Recordemos que, de acuerdo a datos, la mayor parte de los contratos entregados en estos 9 procesos de licitación son de exploración. Por lo tanto, había muy pocos casos específicos que podían ya entrar a producir. Y bueno, Fausto, creo que tú nos puedes dar un muy buen panorama, análisis de cómo han ido evolucionando estos contratos en general o en particular a lo largo del tiempo. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Energy 21. Un placer compartir con ustedes el día de hoy y con la gente que hoy se conecta. Antes de platicarte un poquito más del avance de los contratos, nada más retomar unos comentarios que apunté por acá de lo que hacía Marco y un poquito de lo que dijo Cristel. El primero es el tema, creo que lo que dejaron esas primeras rondas no fue otra cosa más que aprendizaje. Prácticamente en México estábamos en pañales a la hora de generar todos estos modelos de modelos contractuales, el proceso licitatorio, etc., etc. A pesar de que pues sí se había escuchado a otros países, se había acercado a otros lugares, pues prácticamente éramos nuevos, ¿no? De hecho, veníamos a innovar, y de hecho el modelo mexicano después se convirtió en el modelo a seguir para los procesos licitatorios, ¿no? Entonces,
creo que sí es el aprendizaje. Y dentro de esos aprendizajes, cosas muy importantes que dejaron esas primeras rondas. Creo que lo que menciona Cristel es súper básico. Cuando surgieron esos primeros rondas de licitación, no había ni máximos ni mínimos. Entonces, al no haber un mínimo, pues se perdieron esas posibles 2, 3 bloques adicionales que pudieron haber salido en esa convocatoria de la 1-1, ¿no? Y por otro lado, también sufrimos lo que dijo Marco en el tema de la 1-3, donde no había máximos. Entonces, pues obviamente cuando estos colegas, pues que también esa ronda se diseñó pues para tratar de incentivar el acceso a compañías más pequeñas mexicanas, pues muchas de ellas no tenían el expertise para correr modelos económicos y las regalías que ofrecieron pues salían de toda proporción, ¿no? Y salían de toda factibilidad económica de los campos que se estaban licitando en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que se empezó a aglomerar y ya fue a partir de la 1-4, esa es mi opinión, donde ya se empezó a ver todo ese aprendizaje de los modelos contractuales, el modelo de contrato, el proceso licitatorio, y fue como ya, creo que fue de la 1-4 en adelante donde agarró ya este esquema de ya más maduro, ¿no? Ya encontramos cierta madurez. Y creo que otro de los aspectos que también yo vi en este modelo de las licitaciones, esta es mi opinión, yo nunca había trabajado en el sector público, pero lo que yo veía es que la gran mayoría de la gente que estuvo involucrada en la creación de los documentos, de los procesos, los flujos, los propios modelos de contrato, era gente que no estaba expuesta a la operación. Entonces también eso creaba, pues creó un choque, ¿no? De, pues yo gobierno, digo que es así, pero pues, oye, no necesariamente es así, ¿no? La operación no opera, no pasas de A a B a C, puedes pasar de A a C y luego C a D. O sea, esas cosas al final del día fueron aprendizajes. Pero llegando a la pregunta que me haces en el tema de cómo van el avance de los contratos, ¿no? Y es súper importante lo que mencionaste en el tema de las asignaciones y los contratos vigentes. No sé si les puedo compartir una laminita y sobre esa les explico a detalle el tema de lo que quiero transmitirles. Ustedes me dicen si ya lo ven, seguramente ya. ¿Ya lo pueden ver? Sí, correcto, lo vemos bien. Esta lámina a mí me gusta muchísimo. Es una lámina que diseñé justamente cuando estaba en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero lo que permite ver es dónde están los contratos que se asignaron en el proceso de la licitación o de las licitaciones a lo largo del tiempo. Entonces, como bien lo mencionabas, se puede observar que pues prácticamente el grueso de la población, que es el 70 al 80% de los contratos, se asignaron en etapa exploratoria, ¿no? Entonces creo que aquí es un punto medular del hecho de cómo mides el éxito de los contratos, ¿no? Tendrías que establecer métricas que permitan evaluar de manera correcta el éxito en cada una de las etapas en las que se encuentran estos contratos. Por eso el salir a decir que las rondas o este nuevo cambio que se dio a partir de la reforma del 2013 no fue un cambio exitoso, pues sería mentir porque todo depende del momento en el tiempo en el que se encuentran esos contratos, ¿no? ¿Han sido exitosos? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque estos colegas han venido a traer descubrimientos, han venido a mejorar la incorporación de reservas. Y ese debería ser el éxito que se debería de medir de este lado, donde están esos colegas, ¿no? El porcentaje de éxito exploratorio y el porcentaje de éxito de incorporación de reservas y de nuevos proyectos y de nuevos campos para el desarrollo en el país, ¿no? Y ya conforme se van moviendo, pues entonces sí, ya podrás comenzar a medir el éxito, pues en función de la producción y del aporte que estos contratos tienen en el país. Y ya para nada más terminar con esta lámina, pues prácticamente lo que aquí pueden observar, pues es básicamente la diferencia de cómo está el universo de los contratos versus cómo está el universo de Pemex, que ven ustedes en la parte superior. A diferencia de los contratos donde se trató de incentivar precisamente la exploración, ¿por qué? Porque tenía una lógica
de un país que venía de haber sido cuarto productor a nivel mundial, a donde ahora pues ya no pintábamos, ¿no? En el abanico de los países productores de petróleo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya traíamos años y años de una declinación, ¿no? Declinación con alrededor de porcentajes del 6 al 7%, ¿no? De manera anual. ¿Y eso por qué? Pues se veía claramente que se había abandonado pues, la exploración y la gran mayoría de las asignaciones que tiene Petróleos Mexicanos pues están en el universo del desarrollo, pero no solo eso, están en el universo del desarrollo, pero de los campos que ya se encuentran en declinación. Entonces, por eso es que la lógica de las rondas estuvo correctamente aplicada desde mi punto de vista al dar una prioridad a la exploración, porque al final del día la exploración pues, es la sangre de todo el proceso del upstream, ¿no? Si no hay exploración, pues no vas a llegar en ningún momento a tener descubrimientos y esos descubrimientos a convertirlos en comerciales, a generar reserva y esa reserva a generar valor, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal éxito. ¿Cómo mides el éxito de los contratistas? Lo mides a partir de dónde se encuentran ellos en la cadena de valor, ¿no? Para los contratos en exploración tienen que haber ciertos criterios, que es éxito exploratorio, la adquisición de información, porque obviamente pues ese es como un intangible, ¿no? Obviamente entre más información, pues mayor certidumbre habrá en el momento de la toma de decisión, ¿no? Porque al final del día el proceso exploratorio es un proceso con alta incertidumbre, ¿no? O sea básicamente pues es un volado, ¿no? La verdad. Obviamente todas estas, pues, y echarte volados de 20 millones de dólares en someras y echarte volados de 100 millones en aguas profundas, pues ya la piensas mucho, ¿no? Tendrías que tener la capacidad de tener la mayor cantidad de información que sirva para mitigar tu riesgo, ¿no? Quizá el único punto donde yo diría que se han quedado un poco cortos la promesa de los contratos es ya en estos contratos que se están moviendo a producción. ¿Y por qué lo digo? Exploración, perfectísimo, somos ejemplo, creo que ahorita traemos alrededor de 20 pozos exploratorios, como en ninguna otra zona del planeta, como dijo Cristel, entre esos años 2017 al 2018-19, México fue el lugar más explorado en la faz de la Tierra, el Golfo de México, para ser exactos. Prácticamente se retomó toda la sísmica que me vengo estado en tomar en alrededor de 40 años, se hizo 2, 3 veces, tanto para sísmica 2D, 3D, se aplicaron nuevas técnicas, WAS, etc. Todo eso ocurrió. Pero donde creo que sí ha quedado corto es en el tema de la producción. ¿Por qué? Y aquí ya voy a aterrizar un poquito en la ronda 1, ¿no? Que fueron sobre todo estos contratos de la 1.2, donde ya se asignaron descubrimientos, que fue a los colegas de Eni, Hochschild y Fieldwood, que si recuerdan, ahí no me acuerdo si fueron 5 o 7 áreas, y de las 5 se asignaron 3, ¿no? Que ganó Eni, Hochschild y Fieldwood. Entonces, estos colegas, cuando se les asigna los proyectos, pues obviamente, número 1, hacen reestimación de reserva. Prácticamente todos reestimaron reservas con alrededor de entre 2.5 a 4.5 lo que había estimado Pemex, ¿no? Eso nos generó valor ya con la reestimación de la reserva a partir de la evaluación de campos que ellos hicieron de los descubrimientos que había hecho Petróleos Mexicanos. Y una vez que ellos hicieron eso, pues pusieron sus planes de desarrollo pues, para ejecutar esos campos. Pero, oh sorpresa, ¿no? Para mí, nuevamente, esta opinión personal, fueron muy alegres en el tema de poner esos perfiles de producción, porque estábamos hablando que cuando esos planes fueron originalmente aprobados en el 2019, nos estaban diciendo que hoy, entre todos los contratos, pero principalmente los de la 1.2, estarían produciendo alrededor de entre 110 y 120 mil barriles. Hoy, ustedes dirán, sí, Fausto, pero se atravesó la pandemia, ¿no? También no inventes, no. Pero creo que la pandemia en realidad no fue el efecto que tuvo este retraso, porque ellos ya traían la inercia del retraso, ¿no? Entonces creo que ahí sí han quedado un poco cortos. Supongo que es un conjunto de muchas cosas,
Y ya para concluir, creo que sería, número uno, pues es llegar a una nueva área que no conocían. Todos ellos sí son expertos, exploradores, productores, desarrolladores en otras áreas, pero no es lo mismo siempre llegar al nuevo, ¿no? Ser el nuevo de la escuela, encontrarte un nuevo ambiente, un nuevo trabajo. Siempre te cuesta aclimatarte, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos cadenas de proveeduría tan desarrolladas como en otros lados del mundo, que ese seguramente dará para otro panel que es muy importante, la proveeduría, que detiene a muchos de estos proyectos, ¿no? Y sobre todo porque les pides un contenido nacional, que también ese sería un muy buen tema para atacar y para abordar. Entonces, y creo que el otro gran problema con el que se enfrentaron fue el propio Pemex. ¿Por qué? Porque si tú revisas esos planes, la gran mayoría de ellos tenía un componente asociado de requerir a Pemex. ¿Por qué? Porque sí se abrió la exploración, la producción, padrísimo, el upstream, pero Pemex controla el transporte y la distribución. Entonces, ¡pum!, cuello de botella. Entonces, creo que ese para mí fue un factor que estos colegas no tomaron en cuenta a la hora de sus planes. Y ya me voy a callar, pero por ejemplo, Philwood. Philwood tenía que haber comenzado a producir hace 2 años, de acuerdo a su plan de desarrollo aprobado originalmente. Philwood ha modificado al menos 2 veces su plan de producción y hoy Philwood no produce una gota de aceite. ¿Y por qué es? Porque dentro de ese plan de desarrollo que Philwood generó, una parte súper importante para mover la producción de Philwood era un puente que se llama Plataforma Tumut y transporte para llegar a tierra, ¿no? Entonces, por temas de falta de acuerdos de Pemex, que Pemex no tiene dinero para el mantenimiento, ¿verdad? La historia fue lo mismo para Eni, para Hochschild y para Philwood, ¿no? Y entonces creo que sí ha faltado ahí en la parte de producción, porque sí se puso una expectativa muy alta, ¿no? Yo estaba haciendo la contabilización que de todos los contratos, ya sea contrato ronda, contrato asignación, contrato asociación o contrato migración, en teoría hoy deberíamos estar produciendo alrededor de 300,000 barriles. Nada más tan solo de esos 3. Y creo que producimos alrededor del 40% de eso. Nada más, ¿no? Entonces, si hay éxito, midámoslo en función de dónde están en la cadena, pero creo que sí se han quedado un poco cortos en la producción. Incluso la Amexi se quedó corta en su producción el año pasado cuando dijeron que iban a llegar a 55,000 barriles. Yo siempre dije, imposible, no lo van a hacer. Y se quedaron creo que en 30 y tantos, ¿no? Entonces, sí, prudencia. Creo que ahí es donde le hace falta un poquito el empuje a la parte para medir el efecto de éxito, sobre todo porque el barril es lo que cuenta, ¿no? Al final del día, te van a calificar contra eso. Correcto, y de hecho eso es lo que el presidente siempre ha utilizado como argumento, ¿no? El volumen que se ha producido por parte de los privados todavía sigue siendo muy, muy, muy por debajo de lo que pues obviamente produce Pemex. Cristel, antes de darte la palabra, déjame escuchar y darle su primera intervención a Paul Palacios, quien es el director general de esta empresa, XWell, que retomando un poco de lo que dijo Fausto, que estos colegas nos han traído grandes descubrimientos, pues yo creo que es muy, muy importante poner sobre la mesa el caso, pues el hito que tenemos del contrato adjudicado en la ronda 1.1 a este consorcio liderado por Talos Energy llamado SAMA. Paul, yo creo que desde tu perspectiva, también como participante, como espectador de la industria, también internacional, con toda la experiencia que ustedes tienen, pues nos viene muy, muy como anillo al dedo, pues tu análisis sobre este tema que ahorita está en controversia, dado que, pues en contexto, para quienes nos están escuchando y no estén tan familiarizados del tema, pues bueno, hace una semana la Secretaría de Energía decidió darle la operación de este campo SAMA, que está compartido por delimitaciones entre la asignación Uchiquil de Pemex con el bloque 7 que justamente se le entregó a este consorcio estadounidense en el marco de la ronda número 1. Te escuchamos, Paul. Creo que estás muteado. Listo. Y yo creo que eso es la frase que lo más hemos escuchado este año. You're on mute. Muchas gracias a todas y todos
abrir este espacio. Yo me siento muy honrado porque estoy aquí en este panel, incluso en la audiencia, uno finalmente de los pocos extranjeros cuya opinión se ve como apreciada. Entonces me siento muy honrado de parte de ustedes, mexicanas y mexicanos, de darme un espacio para comentar la actualidad o el pasado de su país. Y al revés, yo creo que puedo participar con mi experiencia de ingeniero internacional a darle como el espejo de cómo se vio este proceso que ustedes acaban de hablar, a través de un ejemplo particular que es este campo de Zama, la posición del consorcio. Antes de entrar en esos detalles, les voy a recordar a la gente que, bueno, yo soy francés, entonces perdona mi español, que a pesar de ser correcto, a veces tienen unas cosas extrañas. La primera cosa que yo quisiera comentar es que Marco había explicado que el propósito, después de muchos años de monopolio de Pemex y de un Estado mexicano muy cerrado con los temas de soberanía energética, el objetivo número uno era de meter México en el mapa internacional de la inversión, de la tecnología y de la creación de valor. Yo creo que tú lo habías dicho, Daniela, es que la idea es que si la ronda llevaron valor a México o no, eso es la primera pregunta. Que sea un éxito o que no sea un éxito. A veces no se producen barriles, como acabamos de decirlo, pero si no se acaban barriles, pero se lleva tecnología, formación, apertura al mundo, y que los mexicanos tienen una oportunidad desde allí de invertir en otros países y de traer valor para su pueblo, podíamos ver un valor afuera de los barriles. Entonces es una paréntesis que quiero decir. Y yo les quiero comentar que una empresa como X-Wells, que fue creada, nosotros somos un grupo de amigos que empezamos nuestra carrera con la petrolera francés Grande Total. Fuimos los pioneros de las aguas profundas en África. Yo participé en todos los primeros desarrollos allá, de Angola, de Nigeria, de varios países. Creamos e inventamos esa tecnología y luego me fui para la petrolera británica BP, en el cual pasé mucho tiempo también. ¿Y qué pasó? Fue que nosotros creamos una empresa altamente tecnológica. ¿Y cuál fue el país en el cual decidimos implantar nuestra empresa? Cambiar de vida, cambiar de apartamento, dejar nuestras familias y amigos. ¿Quién fue el país en los 193 países del mundo que nos traigó y que nos creó una vida interesante? Fue México. Y eso yo lo quiero decir. Si hubo nosotros y todo nuestro equipo, seguramente hay otras empresas así. Entonces México, con su apertura, creando el entorno económico de una reforma energética, alcanzó, sin invertir ni un centavo, a que especialistas internacionales, tecnológicos, legales, jurídicos, de management, encontraron un lugar donde tomar una raíz. Eso yo creo es una retroalimentación fundamental para ustedes, que yo creo que fue uno de los éxitos los más grandes, es que metieron México en el mapa y dieron la gana a emprendedores como nosotros de invertir hasta nuestro propio dinero personal, creando en la generación de una industria nueva, un sector privado dinámico, porque México no es cualquier país. Hay muchos países, y eso a veces se olvida aquí, hay muchos países que tienen rondas, hay muchos países que tienen sector privado de energía. México está dentro de una competición global para atraer capital, recursos humanos, tecnología, innovación, comercio. Pero México era en los ojos nuestros, el solo país que sí tenía unas cuencas que nos podían dar muchas promesas. Pero también nunca se debe olvidar lo que decimos en introducción con Cristel, que en México hay una infraestructura ya desarrollada, hay universidades, hay técnicos, hay infraestructura, el internet funciona, la electricidad funciona. Por haber trabajado en otros países donde no teníamos internet, no podíamos viajar, había una administración pesadísima en términos de inmigración, de visa, de regulación. Nosotros no estamos aquí. México era abierto, fácil,
vecino de los Estados Unidos. Tiene un montón de calidades que yo creo explican no solamente la ronda, pero el éxito de la atractividad de México. Y yo creo que a pesar de las críticas que recibe el país de momento, dependiendo obviamente de la política que no voy a comentar como extranjero, pero yo creo que México sigue atractivo. Hay cuencas, hay barriles en el suelo. También estamos en este entorno de la transición energética en el cual se ve una rarefacción del capital y de la inversión en el oil and gas, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Europa. Entonces, el mundo necesita todavía hidrocarburos fósiles. Yo creo que mucha gente está hablando que ya se terminó las cosas, que todo el mundo va a tener una Tesla y ya. Eso no es de verdad. El mundo necesita sus 80 millones o más de barriles por día, pandemia o no pandemia. Necesitamos los productos fertilizantes y todo eso de la petroquímica. Entonces, México ahora tiene su oportunidad fantástica. ¿Por qué? Porque México no solamente tiene las cuencas, no solamente tiene los ingenieros y las ingenieras, pero tienes actores que son capaces de financiar. Y yo creo que esos actores deben ser apoyados para poder entrar en una cadena de valor mexicana para desarrollar reserva. Eso es un contexto general que yo creía era importante antes de entrar adentro del contexto específico de Sama. En este sentido, yo aprecio mucho esa tribuna porque yo miré en las noticias y comentarios recientes muchas opiniones de disolución acerca de lo que pasó con Sama y de la decisión de la Secretaría de Energía. Y yo conozco bastante bien el entorno, digamos, de la negociación o de lo que había detrás de las cortinas en términos de Sama, por varias razones. Y lo que yo puedo decir es que hay un riesgo que veo allí de momento, es que una crítica demasiado brutal de lo que pasó nos esconde problemas que yo creo son más grandes. Y Fausto habló un poquitito de eso. Yo creo que los éxitos y fracasos no son blancos o negros. Hay cosas que sí son criticables en la manera de negociar por parte del gobierno o por parte de Pemex en este entorno de la auditización de Sama, pero tampoco, no se puede decir como lo vemos yo creo demasiado, que los inversionistas como Talos o su consorcio de Harbour Energy, quien eran Premier Oil y de DIE Wintershall, ellos tampoco no son gente inocentes que son como una víctima de una decisión arbitraria en un sistema que fue tomada sin ninguna racionalidad. Entonces yo creo que eso, el interés de este webinar, quizás es tratar de compartir con el público lo que se puede analizar, que es una balance un poquito más delicada, y ver aquí cómo como actores mexicanos y extranjeros podemos influenciar para generar las condiciones necesarias para que se desarrolle este campo. Primero, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con la idea que es el interés global de absolutamente todos, los financieros, el Estado, Pemex, la CENER, la CNH, la ASEA, Talos, Wintershall, Harbour y el pueblo, que algún día esos barriles salen de tierra a un costo eficiente, en un tiempo no en 30 décadas, sino que ahora, y en condiciones ambiental, de respecto de las normas sociales, de desarrollo, las normas técnicas altísimas. Eso yo creo que razonablemente nadie puede ser en oposición con eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que yo leo mucho que Pemex no tiene la capacidad de desarrollar el campo y que a lo mismo tiempo Talos la hubiera tenido. Eso es algo en el cual yo quiero agregar un poco de provocación. La verdad es que muy poca gente sabe que Talos tampoco nunca ha realmente desarrollado un campo offshore desde cero, en costa afuera. Eso es verdad. No. Sí
Talos tienen campos de costa afuera, esencialmente en el Golfo de México, pero fueron a través de adquisición. Es decir, que el trabajo de proyecto, de control, de desarrollo, no se puede usar realmente, brutalmente, como un argumento factual para decir que ellos tienen mejor capacidad. La verdad es que es más algo, diría yo, con todas las precauciones y el respeto para Pemex, de eficiencia operativa. El consorcio Talos, DEA y Harbor son empresas en el cual ya son establecidas desde mucho tiempo unas maneras de trabajar siguiendo unos KPI, unos indicadores de desempeños muy estrictos, muy modernos y muy orientados hacia una producción eficiente en términos de valor producido por cada barril. Desafortunadamente, el punto de vista de Pemex es muy diferente de eso. No porque Pemex no es una empresa competente, sino que el ámbito y la manera de manejar a Pemex no responde a la misma exigencia que una empresa privada. Me explico aquí. Pemex tiene objetivo de producción y quizás pueden intervenir después, pero la percepción que tenemos es que Pemex tiene objetivos de volumen, producción, aumentar lo que llamamos el rescate de Pemex, aumentar la cantidad de barriles producidos cada día. Pero no hay ahí la productividad por barril, la rentabilidad, la manera en la cual se hace, el costo, el tipo de tecnología no entra en cuenta. Tampoco no entra en cuenta la balance, y ustedes lo saben muy bien, si se produce un campo muy rápido, muy agresivamente, la tasa última de recuperación no va a ser tan buena. Entonces, hay allí lo que yo digo, el contexto general de Zama no es tan político, sí es, pero en términos de ingenieros, el problema es que los objetivos de Pemex y los objetivos del consorcio, la verdad, no están alineados. Unos quieren muchísimos barriles baratos inmediatamente con un sistema de manejo y de management muy diferente, y los otros quieren barriles que tienen sentido en términos de valor, de productividad, de rentabilidad para sus socios. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Yo sé, hablo mucho, pero que sea Talos que opera la unitización o que sea Pemex quien opera la unitización, el verdadero problema es que ellos no están de acuerdo y no pueden ser de acuerdo porque no tienen la misma exigencia en frente del Zama. ¿Por qué? Porque los términos del acuerdo y del contrato con el Bloque 7 son diferentes de los términos que Pemex tiene. Entonces ahí vamos a necesitar un alineamiento y no sé quién lo puede hacer, probablemente CNR o otras autoridades, pero eso sí se tendrá que ser fijado. Segundo punto, en el interés del pueblo de México. Si hubiera sido Talos y el consorcio operando, ellos hubieran sido los que financian las obras, los que pagan los contratistas, los que llevan la tecnología y los que invierten, y hubieran pedido su cash call, su dinero como su parte a Pemex. Y todo el mundo conoce los retos financieros de Pemex de momento, que son absolutamente, digamos, enormes. El problema que tenemos ahora no es tanto, creo, la capacidad de Pemex de controlar un proyecto como eso, pero su capacidad de financiarlo. Porque ahora, ¿qué pasa? Va a ser Pemex quien va a necesitar pagar los contratistas, los EPC, los perforadores, y nosotros sabemos que eso sí ya tienen problemas para hacerlos en sus proyectos presentes. Además, como Pemex no tiene los mismos objetivos en términos de cost recovery, que es reembolsarse la inversión, con criterios muy firmes que tiene el consorcio extranjero, bueno, Pemex va a presentar presupuestos que no son alineados con los socios extranjeros, y eso también es otro problema. Eso es una de las primeras cosas que yo quisiera comentar. La segunda y última, antes de revolver la palabra, es que yo noté en los medios mexicanos esencialmente que hay un enfoque enorme en la posición de Talos
en esta negociación y se comunicó de manera pública que Talos están tratando de entrar en la ruta legal para tratar de obtener un cambio de opinión, un cambio de decisión de esta cosa. Y muchas veces se olvida que ahí hay un consorcio. Y lo que nosotros observamos como observadores operativos es que mucha gente cristaliza la mentalidad de los inversionistas extranjeros sobre Talos. Talos se volvió a ser como el representante de lo que es un inversionista extranjero. Y yo quiero también rebalanzar un poco esta opinión para que la gente no se olvida, y seguramente mis colegas van a hablar de eso, que hay cooperaciones que sí funcionan, como BHP y Trión, que es un descubrimiento y que va a ser obviamente un desarrollo exitoso, donde la comunicación entre las autoridades y actores mexicanos y extranjeros funciona súper bien. Incluso adentro del consorcio de Talos hay otras empresas como DEA que están tratando ellos de hacer unos puentes. Lo que mi mensaje es que cualquier sea la opinión pública o ideológica acerca de esas rondas, si no hay cooperación fuerte entre los actores mexicanos y los actores extranjeros, y yo comparto, yo divido los actores extranjeros en dos. Hay la gente que viene a México para decir a los mexicanos cómo tienen que hacer, y hay los que entienden México con un corazón real y que quieren trabajar aquí para crear valor aquí. Y yo creo que es muy importante para nosotros discriminar ese tipo de operadores, especialmente en un entorno ideológico en el cual hay una tendencia a meter todo el mundo en la misma canasta, y la verdad es que no es. Entonces, no sé si eso es una primera luz, y obviamente yo puedo desarrollar eso, pero es un panorama general de lo que está pasando ahí, según yo. Claro. Ok, muchísimas gracias, Paul. Hay ya bastantes preguntas en la fila de espera. Cristel, Fausto también quieren hablar, pero voy a poner rápidamente dos para que cualquiera de los que levantaron la mano puedan contestarla, que es la primera, es saber si le conviene a Talos, justamente como lo menciona Paul, iniciar un arbitraje internacional, porque hemos sabido que han iniciado muchos proyectos, muchos recursos de este tipo, y llevan años en poderse resolver a favor o en contra de alguien. Entonces vamos a pues un poco deshebrar esta idea de los recursos y los pues sí, instrumentos legales que se puedan utilizar. Y la segunda, que yo creo que Marco no las puede resolver perfectamente, es vamos a quitar este enigma que existe sobre el bloque 7. El saber si desde que se seleccionó y se licitó, ya estaba, ellos se había un conocimiento previo de que estaba compartido o cómo fue esa situación. Entonces voy a ponerlo sobre la mesa y dejo los micrófonos abiertos. Primero voy a arrancar con Cristel y te escuchamos. Dani, no sé si quieras pasar a Fausto, porque yo quería más bien desmenuzar un poco de lo que traían de los contextos de los privados, porque creo que sí hay cifras importantes. Entonces no sé si queramos terminar con esto de Sam antes. Ok, vamos delimitando temas y bueno, arrancamos con Fausto y después seguimos con Marco. No, bueno, pues me voy a enfocar en la pregunta, aunque sí me parecieron muy interesantes varias de las cosas que dijo Paul. En muchas estoy de acuerdo, en otras no tanto, como en todo. Pero en particular para la pregunta 1, donde dicen si le conviene a Talos aventarse ese trompo a la uña, como decimos acá, yo diría en lo personal que no. Siempre es bien sabido que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Haciendo un poquito de historia. Si recuerdan, cuando sale el caso de Zama, pues obviamente en julio, creo que fue del 2017, Talos dice, oigan, pues el descubrimientazo, una estimación de 1.4 a 2 billones de barriles de petróleo crudo equivalente, el mejor descubrimiento en 20, 30 años, Y entonces, pues pasa el tiempo y pues como parte de su proyecto, Talos agarra y pues le paga a Netherlands y a Associates, ¿no? Para que le hagan una valoración. Y entonces tus colegas dicen, oye, pues tú tienes el 59, casi 57, y tú tienes el resto, ¿no? Pemex, en términos de porcentaje.
Pero ¿qué pasó cuando viene el informe a la SEC de Pemex, no? Pues resulta que yo me imagino, a lo mejor Paul nos lo puede aclarar. Como parte del proceso de unificación, cuando no se ponen de acuerdo, las reglas del juego establecen que pueden llamar a un tercero para que de ahí se aviente una segunda estimación, ¿no? Entonces, porque también fue muy criticado el tema de que, oye, pues Pemex dice que tiene el 50 punto y fracción y el 49 puntos es de Talos, pues si habían dicho que era 57, 43, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que llegó otro tercero, pues que ya dijo, pues, ¿qué creen? Que, pues, no, pues Talos trae el 49.6 y Pemex trae el 54. No hay mucha información acerca de quién fue ese otro, pero yo creo que fue Ryder Scott, quien se aventó esa segunda estimación para el tema de la SEC, ¿no? Entonces, aquí lo que creo, ya para terminar, te digo, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Como lo decías, estos colegas, antes que ser perforadores, exploradores, productores, desarrolladores, son gente de negocio. Traen atrás gente que ve dinero y que ve por la gente y por las inversiones, ¿no? Entonces, creo que no le conviene. Yo también creo que, como bien lo dijo Paul, se sobreexageró en términos de que Talos ya está pensando en cuestiones legales, como pues él dice, pues tiene que voltearse con DEA y con Premier, pues va a decirles que ¿le entramos o no? ¿No? O sea, no se manda solo, ¿no? Y al final del día, pues este es un proyecto de 40 años, ¿no? No, al final del día, Talos, no, creo que lo que Paul decía es en términos de los objetivos es claro, ¿no? Pemex y Talos y el consorcio tienen objetivos diferentes, eso es un hecho. Uno está más por la pose del volumen, a costo de lo que cueste, y el otro está a temas de eficiencias, ¿no? Porque pues es valor, al final del día es valor. Y la propia Constitución establece en las modificaciones que lo que tiene que generar esa reforma es los proyectos que le generen el mayor valor a mexicano, a mí como ciudadano de a pie, qué es lo que me genera mayor valor. Entonces, si yo lo veo desde esa perspectiva, creo que no se cumplió ese mandato. Nada más viéndolo así desde acá, porque no, nuevamente, como bien lo dice, Pemex tiene muchas carencias en términos de los presupuestos, ¿no? Pero pues por no aventar pleito, por no saber esto que se va a cortes por muchísimo tiempo, pues creo que no irán a eso, porque pues corresponde también más a una lógica económica financiera de obtener el 49 de algo que el 0 de nada, ¿no? Entonces, que el 100 de nada, ¿no? Entonces, creo que va por allí. Y ya nada más cierro mi participación en el tema de lo que decían Paul, de por qué se asignó, para esta primera parte, de por qué se asignó a Pemex, que creo que, no sé si leyeron el oficio de CENER. El oficio de CENER marca 3 cosas por las que la CENER decidió darle el proyecto a Pemex. Y pone como número 1 el tema del dinero, que tiene la capacidad de inversión. O sea, a mí eso se me hizo absurdo. O sea, para mí, justificar y que ese sea la primera justificante del por qué Petróleos Mexicanos se recibió, no. Y pues es a todas luces el hecho de que Pemex pues prácticamente está hasta el tope de deudas, no tiene para pagar. Tan es así que está renegociando, todos sus grandes operadores, les deben millones y millones de dólares. Entonces, como decía Paul, pues ¿cómo le vas a pagar? Entonces, creo que allí es donde sí se faltó al mandato de generación de valor para el pueblo mexicano, ¿no? Creo que para mí ese es el principal punto donde sí se falló en la decisión que se tomó. No creo que se haya hecho nada de manera ilegal. De hecho, se siguieron las reglas, están siguiendo los lineamientos, están siguiendo todo. O sea, no se le despojó, no se le hizo. Eso estaba en las reglas del juego, se sabía. Entonces, así como que, ay, que es ilegal. Yo he leído a otros que opinan diferente de mí. Yo creo que no, ¿no? Entonces. Okay. De aquí me gustaría hacer dos preguntas antes de escuchar a Marco. Y es la primera también, para que nos ayuden a entender cómo afectaría, como si bien lo comentó Fausto, Talos todavía no ha decidido, se rumora mucho que incluso ya contrató un bufete de abogados y demás, pero al final de cuentas son puros rumores. No ha ejercido una acción legal que nos pueda constatar que efectivamente se va a ir por esa vía. Sin embargo,
¿cómo afectaría el desarrollo de Sama si se sigue en este estira y afloje, por decirlo de alguna manera, sobre quién va a operar el campo? Creo yo a nivel personal que lo importante es desarrollar este mega yacimiento que ha sido uno de los hitos más importantes para el país y que lo necesita el país en cuanto a aumentar su producción y que nos puedan ayudar a descifrar este tema. Y en segunda, pues Marco, ayúdanos también a despejar esta incógnita, porque mucho también se ha rumorado de que se entregó el bloque 7 ya sabiendo que estaba compartido con la asignación de Pemex. Y pues bueno, ¿quién mejor que quien participó y quien ayudó en la selección de estos bloques, pues nos ayude a decir pues qué pasó en ese tema? Sí, con mucho gusto, Dani. Pues mira, déjame, te comento. Eh, O sea, el tema del yacimiento de Sama, digo, antes de ir al momento en el que se seleccionó el área hace 6 años, el tema de Sama es un tema político. La campaña del presidente electo, cuando ya aparecía Rocío Nale, todavía no era la secretaria de Energía, pero ya estaba prácticamente nominada, ella dijo claramente, mancharon el bloque 7 con acusaciones de corrupción. Alfonso Romo, que ya no está en el gabinete, dijo que los contratos se habían adjudicado de manera transparente y eran libres de corrupción, pero es un hecho que Pemex nunca estuvo de acuerdo con el bloque 7. Entonces, más allá de si están pegados a los lineamientos, si tienen dinero o no, porque sinceramente creo que Pemex tiene dinero. Pemex puede asignar el presupuesto que ellos quieran, incluso con deuda, como cualquier otra petrolera internacional, al desarrollo de Sama. Incluso pueden dejar de destinar a otros proyectos con tal de hacer Sama. O sea, Pemex es una empresa que no tiene dinero. Por ejemplo, es Fieldwood, que acaba de apegarse al Chapter 11 por quiebra, y por eso vendió su participación a Lukoil recientemente. Pero Pemex sí tiene dinero. Entonces, las capacidades técnicas, pues ahí seguramente ustedes saben si las tiene o no, y las de ejecución quizás, pero lo que yo sí les digo es que este tema es un tema muy viejo, desde que donde pusieron el dedo desde la campaña fue en el bloque 7. ¿Por qué? Pusieron ese dedo en ese renglón, en ese aspecto, porque efectivamente se sabía que era una estructura que se desbordaba de una asignación de Pemex. Pemex no pidió bien el bloque. O sea, en la ronda 0, me voy nuevamente hasta 2014, en la ronda 0, Pemex entrega las coordenadas de todas las áreas que pide, y la CNH, CENER define qué le va a dar a Pemex con la opinión técnica de CNH. CNH mete un proceso donde incluso involucra a la UNAM para que validen el proceso de la evaluación de las capacidades técnicas, financieras y de ejecución. Y entonces Pemex pide un montón de cosas, prácticamente todo el país. En la oficina del subsecretario, no sé si siga ese mapa, pero fue la solicitud original de Pemex. Literal, agarraron un lápiz y dijeron todo el territorio nacional. Esto es la ronda 0. Como no demostraron las capacidades técnicas, financieras y de ejecución, hubo un rechazo a esa solicitud y se le dijo a Pemex, por favor, ponte serio y selecciona lo que puedas hacer. Se seleccionaron todas esas áreas, incluido el bloque adyacente a Sama. Ajá. Nada más que Pemex lo pidió mal. Pemex no recortó bien las coordenadas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se otorga la ronda 0, para hacer la ronda 1, se evalúa toda esa área de cuencas del sureste y se ve que está ese potencial y se decide meter a modo de, pues vamos a ver cómo funciona el proceso de unificación. Y aquí está el resultado. O sea, 6 años después, yo sí les puedo decir que nadie anticipó que la Secretaría de Energía
no debía de ser el ente responsable de definir qué iba a operar un operador entre una unificación de 2 o más bloques cuando se tratara de Pemex, porque la Secretaría de Energía es la presidenta del Consejo de Administración de Pemex. Entonces hay un conflicto de interés clarísimo, pero cuando se diseñó la ley de hidrocarburos, el reglamento y obviamente el bloque 7, y se dijo, vamos a ver cómo funciona el mecanismo de unificación, nunca nos imaginamos el escenario donde Pemex iba a ser una de las partes afectadas y entonces la decisión iba a estar en el escritorio del secretario de Energía, que era el presidente del Consejo de Administración de Pemex, donde eso claramente tiene un conflicto de interés. O sea, sinceramente yo sí creo que este es un tema para un pleito grande, y tener la mitad o no tener la mitad, de todas maneras, como bien dice Fausto, el consorcio privado, Talos y demás, van a tener la mitad de algo. Ahora, Pemex, hasta donde entiendo, no perforó de su lado. Entonces, estos porcentajes, como bien dicen, cómo van cambiando, son dinámicos. Y es lo que le está apostando Talos. Talos dice, bueno, a lo mejor el día de mañana se va a cambiar la tortilla de lado y entonces nosotros podemos hacer... Pero esto ya caminó y caminó desde el momento, y con caminó me refiero es que, o sea, esto ya agarró un curso, y a lo que me quiero referir con esto es, esto viene desde la campaña de el presidente Andrés Manuel, donde claramente la secretaria dijo, vamos por Sama. ¿Y por qué vamos por Sama? Porque Pemex sabía, era su asignación, y para Pemex fue, digamos, algo negativo que quisieron haber corregido después de ronda 0, y donde nosotros sacamos la ronda 1 como una especie de, pues vamos a ver qué pasa, vamos a probar si funciona institucionalmente el modelo, y el resultado es que no funcionó, ¿no? Entonces, digo, esa es mi contribución. Cristel, te escuchamos para ver si tienes algún comentario de lo que estamos mencionando e incluso sumar a algo que nos puedas comentar. Muchas gracias, Dani. Sin duda, yo creo que aquí el beneficio debería de ser que la producción se logre y que el campo se desarrolle. Pero justo quiero poner este desglose de los contratos un poco para que también tengamos un contexto un poco más claro. Hablamos de 111 contratos de la ronda, pero de esos 111, 51 de los que están en tierra, solamente el 58 de ellos, el 58%, tiene una producción. ¿Por qué? Por diferentes razones como las que decía Fausto o Marco, ¿no? Que tienen que ver con infraestructura, con que Pemex sea el único operador, etcétera. Entonces, de esos contratos que en teoría ya todos eran para que siguieran su producción y que no tenían que tener ningún problema, solamente estamos hablando del 58%. También por temas pasivos sociales, ambientales, etcétera, se ha complicado esa producción. Segundo, de los 60 contratos offshore, costa afuera, únicamente 3 de estos contratos ya tenían esta producción, ya eran bloques que habían sido descubiertos. Entonces, estamos contando que 3, que son estos famosos bloques de Fieldwood, de Eni y de Hochschild, pues son los que hoy tienen esa producción. De ahí en fuera, 47 están en la etapa que veíamos hace un rato de exploración, ¿no? Que pueden ser de 4 hasta 10 años para salir de esta etapa. En estos 57 contratos, estamos viendo que en los últimos 5 años hemos tenido más de 40 pozos perforados. Y cuando decimos un pozo perforado, ¿qué significa? Que son millones de dólares en inversión para cada uno de ellos. Y es una inversión que no está saliendo de nuestros impuestos, que nuestros impuestos se permanecen en carreteras, hospitales, etcétera, y que el privado es el que está haciendo estas perforaciones. Desafortunadamente, de todos estos contratos, únicamente hoy vemos 5 descubrimientos. ¿Qué significa? Que la empresa va, perfora, hablo de un Shell, de un CNOOC, de un Petronas, van, perforan, y si el pozo sale seco, es algo que la empresa absorbe 100%, ¿no? Entonces, que es algo que es uno de los grandes beneficios de este modelo, no sale de Pemex, ¿no? Y ya teniendo estos datos, ¿no? Teniendo en cuenta que solamente son 3 en producción y que prácticamente la mitad en tierra están produciendo, lo que sí tenemos todos los días
es, por ejemplo, mes con mes todos estos privados pagan esta cuota de la fase de exploración, que la cantidad es de 1,150 pesos aproximadamente por kilómetro cuadrado. Si estamos hablando de un promedio de un campo que tiene 1,000, ya estamos hablando de 1,000,000 al mes por un bloque en el que quizá no va a haber una perforación, no va a haber, pero se paga por ver, porque del otro lado, en Houston, en Madrid, en donde sea, están analizando esa información. Eso es algo que está ingresando a nuestra canasta únicamente porque las empresas que están allá afuera estén evaluando si ese bloque tiene un potencial o no, que son, ya lo veo yo como un beneficio de entrada, bonos que se dieron a la firma, etcétera. Si me voy a los números que trae hoy Amexi con estos datos, donde estamos viendo que pues también hay temas de atrasos con reguladores, para permisos, para autorizaciones, etcétera. Pese a todo este contexto, hoy estamos hablando de que el presupuesto, la inversión de los privados equivale al presupuesto de 2 trenes mayas, que era un dato que traía hoy el Milenio, basado en números de Amexi. ¿Qué significa? Que tenemos aprobados 41,860 millones de dólares que se estarían invirtiendo en México y ejecutados 17,529 millones. Esto con 65,000 barriles diarios. Entonces, sí había, como dice bien Paul, hay un contexto bastante favorable en donde las empresas están invirtiendo, donde tienen un compromiso, y yo me iría a ver no solamente estos datos duros, sino todas estas partes como tangenciales, en donde hoy simplemente que haya foros como este, donde estemos discutiendo si es viable que se lo quede Pemex, si es de Talos, cómo estamos avanzando. Hoy somos una generación que hace 10 años no estaba teniendo este diálogo. ¿Por qué? Porque no teníamos esa experiencia. Hoy que somos más los mexicanos, que conocemos este contexto, que tenemos estos datos y que somos beneficiarios de que esta apertura esté todavía, pues somos los que tenemos que salir a informar. Yo todavía, si me voy un poquito más allá, yo todavía veo una brecha impresionante entre la discusión que nosotros manejamos tan técnica, tan de números, versus lo que le hacemos comprender a cualquier otro mexicano que no esté involucrado en el sector, ¿no? Y estos son el tipo de cosas, como estos números, como esta inversión y este desarrollo tecnológico que hoy la litoteca tenga toda la información tan estructurada y que esto sea de acceso para las universidades mexicanas, creo que sigue fortaleciendo todo aquello en lo que podemos seguir desarrollándonos, y creo que es información que deberíamos de pasar para que los mexicanos en sí podamos estar pidiendo una agenda que incluya el tema energético. A mí me sorprendió que en las elecciones nadie habló del tema, y si hoy creo que estamos a un buen corte de caja para saber en dónde estamos, y continuando con el tema de Talos, yo creo que ninguno de los futuros candidatos que quiera postularse a la presidencia quiere empezar un mandato con un litigio internacional abierto, ¿no? Yo creo que para nadie es un buen escenario. Entonces, ¿cómo empezar a poner en la agenda que estos temas son importantes y el tipo de consecuencias que puede tener? Hoy, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias que podría tener de no estar, ¿no? Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que también es una de las premisas que tenemos en Diálogos con Energía, que es justo dar a conocer esta información al público en general, que se informe, y que ahorita, bueno, está en boga el tema de Talos, Sama, saber todo este contexto detrás. Creo que ha sido muy, pues, productivo este webinar que estamos llevando a cabo hoy. Y Fausto, te regreso la palabra. Bueno, pues nada más para regresar a Sama, y un poquito nada más para comentar algo de lo que dice Cristel. Yo siempre he sido muy crítico de la numeralia tan alegre que presenta luego la Amexi, ¿no? Porque también hay que ser con los pies en la tierra, ¿no? Y hay que ser honestos, ¿no? O sea, pues todos le tiran para su molino, ¿no? Pero también, por ejemplo, ese número de 42,000 millones que dicen que van a invertir en México, pues la verdad es que no es cierto. Ellos tienen el compromiso de invertir, si acaso, el 12% de eso, ¿no? Que es el contenido nacional. Lo demás se lo pueden llevar a donde quieran. O sea, ese dinero esos 42,000 millones no se van a quedar en el país, ¿no? En primera instancia, ¿no? O sea, ese es un hecho. También es así que, pues,
Ustedes díganme de las grandes petroleras, ¿quién tiene aquí a sus equipos de exploradores completos? ¿Quién les está haciendo la reinterpretación? Pues eso se está haciendo en Milán, o está haciendo en Estados Unidos, y ese dinero no se paga aquí, ¿no? Ese dinero se paga allá. Entonces, sí hay que ser, no digo que no hayan tenido éxito, sí lo han hecho, han traído inversión, esos 8,000, 9,000 millones, esos 42,000 que se van a quedar, pues obviamente se agradecen, pero también no es que se vaya a invertir todo eso en el país, todo en justa medida y en justa proporción, ¿no? Entonces, pero regresando a Sama, la verdad que es un tema súper interesante. Yo recuerdo cuando estaba en la CNH, a mí el comisionado presidente en aquel entonces, pues ya veíamos venir la unificación, sobre todo porque, nada más para aclarar algo que dijo Marco, pues en realidad CENER y nadie pensaba en unificación en el 2014. Nadie lo traía en el radar. Eso no se pensaba. Nosotros, pues, se hace un cuadro y el yacimiento se queda en el cuadro y no tenemos problemas. Tan es así. Pero si estaba en la ley de hidrocarburos, Fausto. Sí, tan es así que el lineamiento salió hasta el 18. O sea, pero en la ley y reglamento estaban. Estoy de acuerdo que venía mencionado, pero en el tema de la estimulación, de la generación de las cuadrículas y eso, pues las estructuras no respetan barreras artificiales creadas por el hombre, ¿no? Entonces, creo que no se dimensionó, porque nuevamente una cosa es que esté en la ley, Marco, te lo doy, pero nuevamente una cosa es que esté en la ley, otra cosa es que hayas experimentado procesos de unificación y que hayas visto cómo funciona, cómo opera, para dimensionar que esas cosas pudieran venir, ¿no? Pero bueno, no entro en ese detalle. El chiste es que cuando llega todo eso, pues el comisionado presidente me dice, no, tenemos que aprender de unificación o unitization, como le dicen los gringos, ya. Entonces, pues por ahí me acuerdo que me mandaron ahí a un taller a Texas, con la Universidad de Texas, porque pues allá, pues de tiro por viaje, la Railroad Commission ahí se avienta sus tiros de unificación, que de hecho son en sesiones súper rápidas, porque ya viene la cueva, check, para aprender del tema de unificación, ¿no? Y creo que de las cosas importantes de Sama, nuevamente, yo decía que no le veía ningún tema legal. Obvio que Marco tiene razón en el tema del conflicto de interés, ¿no? Si hay un severo conflicto de interés, porque quien tomó la decisión liderea a las dos, ¿no? Entonces, sí ese tema, y a lo mejor por ahí podría entrarle, ¿no? Pero regresando al caso de Sama y el tema de la unificación, creo que uno de los aspectos que es muy, muy importante volver es el tema de la generación del valor, ¿no? Y que ya mencionábamos antes y que Paul lo dijo muy claro, ¿no? O sea, aquí no se trata de si tiraste 20 pozos, si te echaste 20 líneas, 16 cubos, ¿no? Es el valor, ¿no? Y el valor para nosotros, para los mexicanos, ¿no? Porque es hidrocarburo de la nación, ¿no? Porque a pesar de que sí hay apertura energética, el hidrocarburo no es de estos colegas, ¿eh? El hidrocarburo es de nosotros, como mexicanos, ¿no? Entonces, y en ese tema de la generación de valor, que salías con la pregunta antes de que entrara Cristel, que qué onda, ¿no? ¿Cómo con la generación de valor? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo sale? Pues Sama se descubrió en el 17, ¿no? En julio. Hoy ya estamos en el 21, en julio. O sea, ya perdimos 4 años de generación de valor y de flujo de efectivo. No estoy diciendo que hubieran producido 4 años, ¿no? Pero, o sea, pateamos el valor 4 años en el tiempo. Si es que hoy Talos y Pemex se ponen de acuerdo para presentar un plan de desarrollo, que también lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Energía les dio 30 días, ¿no? Si no se pusieron de acuerdo en 120 días más, los otros 300 que se echaron desde el año pasado que entró este proceso, que el 25 de marzo debió haber cumplido, ¿ustedes creen que 30 días se van a poner de acuerdo? Pues ni de broma, porque no es solamente que presenten el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es una parte de lo que tienen que presentar. Antes de todo eso, se tienen que poner de acuerdo en el operador. Bueno, pues no nos pusimos de acuerdo, ya nos puso la autoridad, ¿no? Es Pemex. Ah, bueno, pero pues después nos tenemos que poner en los términos y condiciones de los acuerdos, que allí es donde se van a tardar. Eso no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque los términos de acuerdos, pues es como resuelves conflictos, el working interest, y aquí nada más hago una pausa, que de lo que decías, que Marco, de que a lo mejor Talos le apuesta a que los porcentajes cambien. Sí, porque es una práctica internacional, se llama redeterminación de volúmenes. Y esa redeterminación de volúmenes pues se hace conforme ustedes van desarrollando el campo, ¿no? Vas desarrollando el campo, vas teniendo más información, vas generando la estructura.
Y sí, van a tenerse que poner de acuerdo, pero se tienen que poner de acuerdo sobre algo todavía incierto. ¿Y por qué digo incierto? Porque regreso a lo que decía también, no me acuerdo si fue Paul o Marco, pues Pemex no perforó de su lado. O sea, en realidad no sabemos cómo está la estructura. Y si ustedes se fijan en la opinión que emitió la comisión, dijo, pues sí hay continuidad, pero la estructura, pues quién sabe cuál sea, ¿no? Porque no hubo perforación del lado de Pemex, ¿no? Y pues obviamente, pues sí, los 3 pocillos que perforó ahí Talos, pues con sus pruebas de producción y sus STs y todo, dijeron, pues sí, hay continuidad hidráulica, se extiende, pero no conocemos la magnitud de la extensión. ¿Por qué? Pues porque había que ponerle a SAF del otro lado, pues para que ayudara técnicamente a hacer esa definición. Entonces, incluso se tienen que poner de acuerdo sobre algo que ni siquiera saben ni se dimensiona el tamaño del monstruo, ¿no? Entonces, Correcto. Creo que al ser el primer caso de unificación en México, creo que empieza mal, ¿no? Eso sí, ¿no? Ok, Sí genera un muy mal precedente, ¿no? Desde claro. el punto de vista de quién tomó la decisión y cómo tomó la decisión, sea o no haya sido la correcta, porque no me voy a meter, Ok, pero sí genera un mal, porque pues este es el precedente de aquí para el real, ¿no? Y claro. cuando decían, oye, pues ¿qué pasa con las inversiones y todo eso? Paul decía que no afecta, pero yo creo que sí genera cierta cosquilla en las tripas de los Ok, inversionistas. listo. El hecho de que, a pesar de que México sigue siendo atractivo, creo que sí genera Ok. cierta cosquilla. Claro. Antes de escuchar a Paul, que yo creo que tiene algo que añadir a este comentario que nos da Fausto, le voy a dar la palabra a Marco porque él justamente tenemos programado este panel a 90 minutos, pero bueno, nos vamos a extender un poquito más, pero él se tiene que retirar. Entonces, Marco, nada más pues agradecerte antes que nada por tu participación y pedirte algún comentario final con respecto a las rondas. ¿Realmente consideras tú que sea el único mecanismo que tenga México para desarrollar su sector de hidrocarburos? Gracias, Dani. Sí, considero que, bueno, las rondas no sé a qué nos refiramos, pero desde hace ya varios años venimos insistiendo en la necesidad de hacer farm outs. Ajá. No tanto rondas, porque como bien dicen, la mayor parte de lo que se ha asignado es exploración. Los proyectos, la industria, pues han tenido momentos muy complicados de caídas de inversión, precios negativos. Entonces, pues sí, o sea, es normal, los retrasos, como decían hace rato, criticando un poco las capacidades de ejecución de Fieldwood, bueno, pues ahora están llenando el Chapter 11, que pues la ley de bancarrotas de Estados Unidos. Ha sido muy duro y realmente creo que hay que apostarle más hacia la parte de desarrollo, pero prácticamente todo lo descubierto, todo lo que pudiera entrar en fase, así como los de la 1-2, por ejemplo, pues son campos que de alguna manera tiene Pemex, ¿no? Pemex se quedó con lo mejor en la ronda cero y bueno, pues tiene buena parte del país paralizada por la falta de capacidades financieras y no solo eso, sino la falta de capacidades de ejecución. Ajá, Pemex es también muy lenta, ¿no? Sí, en Trío no han tenido problemas con BHP, pues porque no están en aguas profundas, ¿no? Ahí más bien lo que quieren es ver cómo se ejecuta un proyecto, pero en un proyecto como el de Sama, pues ahí Pemex sí tiene un largo camino recorrido y a lo mejor no le urge, como bien decía Paul, a lo mejor están más interesados en sacar el volumen y sobre todo pues en la victoria política, digo yo, pues es como una revancha hacia la reforma, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que las rondas y no en realidad por estar vendiendo derechos de exploración y producción, sino porque necesitamos mucha inversión y más capacidades, más enfoques tecnológicos diferentes, ir hacia otro tipo de cuencas, es lo que le hace falta a este país. En esta inversión, capacidades de ejecución, mayor tecnología, de no convencionales no hay absolutamente nada y se estima ahí que hay un potencial muy grande. Recuperación avanzada, mejorada. Hay mucho potencial en el país. Casi todo está en manos de Pemex. Entonces,
los farm outs, yo diría, son el futuro. Ahora, retomando un poco lo que decía, yo sí entiendo que la 4T vea con malos ojos las rondas, porque nos estábamos yendo hacia un modelo de ya hay que sacar todo esto lo más pronto posible. Sin embargo, la reforma, el modelo que les describía de hace 6 años, era un modelo donde el gobierno decía, lo vamos a hacer, incluso el oso aquel de no haber puesto el mínimo y haberlo abierto después, pues no es por estupidez, o sea, eso en realidad se hizo porque se estaba protegiendo la renta petrolera. Entonces, el origen de esas rondas, de ese modelo mexicano, era un modelo completamente centrado en el gobierno. Es una reforma, yo diría, de izquierda. Ajá. Era un sistema de izquierda parecido al noruego, parecido al colombiano, donde el Estado, al brasileño, vieron lo que pasó hace ya varios años, con las reglas ahí de contenido nacional y demás, donde el Estado define, es el rector, ajá, y eso no significa que no reconozca el beneficio de traer a otros participantes. Entonces, sí, efectivamente es eso. Este gobierno y cualquier otro que tenga una responsabilidad sobre los recursos que son del subsuelo, que como bien decía Fausto, son de la nación, no del gobierno, de la nación, o sea, de todos nosotros, pues debería de tratar de encontrar un equilibrio entre inversión privada, rectoría del Estado y participación de Pemex. Eso creo que se perdió. O sea, nos movimos hacia un enfoque donde no, pues vengan y liciten y vamos a sacar 40, 50 campos en una licitación, cuando ese no era el estilo. Y nos brincamos a un modelo donde no hay ni una más y no hay farm outs ni nada. Entonces, y sí creo que en medio de esos dos hay muchísimas alternativas que pudiéramos seguir. Entonces, volviendo a ese punto, sí creo que las rondas son el futuro, pero en el futuro más de corto y mediano plazo son farm outs, farm outs, farm outs, farm outs. Pemex debería de empezar a hacer farm outs. Había gente en la oficina de presidencia con Alfonso Romo, con Abel Iber. Había gente que iba a exponer a foros y hablaba de los farm outs, hablaba de no convencionales, hablaba de las licitaciones eléctricas. Ese grupo ya no está en el gobierno, no es su voz la que están escuchando, y pues yo sí creo que se va a retomar, no solo que se debe, sino que en algún momento se va a retomar, porque esta reforma sucedió en un primer lugar porque pues Pemex ya no, o sea, ya no estaba dando resultados y sigue batallando mucho y va a seguir, porque no es nada más dinero, son capacidades también de ejecución. Y bueno, pues yo con eso cierro. Espero que las historias que les platiqué de aquel día hace 6 años les hayan traído algunos recuerdos. A mí sí, afortunadamente, no los de angustia y de estrés, sino evaluar lo que se hizo en ese momento. Y como bien dice Paul, y qué bueno que lo escuchamos de él, haber puesto a México en un plano súper atractivo para la inversión. Y yo estoy seguro que seguimos siendo, y yo, como bien dice Fausto, hay muchos pozos exploratorios, seguimos en buen momento, necesitamos seguir avanzando, que los privados empiecen a generar descubrimientos, moviéndose a fases de desarrollo. Y también hay que reconocer que a nivel mundial la industria pues ha tenido muchos obstáculos, el COVID, los precios. Es una industria muy bonita, muy emocionante, y bueno, pues este panel me sirvió para tener todos esos recuerdos. Así que me despido de todos, me tengo que ir a otro compromiso, pero mucho gusto, Paul. Yo no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, Fausto, Cristel y Dani, como siempre, un placer verlos y escucharlos. Ok, muchísimas gracias a ti, Marco. Que vaya bien. Bueno, Gracias. vamos a avanzar también para no extendernos demasiado en este panel, porque sabemos que también los panelistas tienen una agenda. Pues vamos a escuchar a Paul, después a Fausto y a Cristel, ya en estos últimos comentarios.
No, sí, yo quisiera decir que concordo completamente con lo que ha dicho Fausto y los otros. En respuesta a esa pregunta sobre el interés de entrar en un arbitraje internacional, eso yo no creo que sería bueno, ni para Talos, obviamente por la pérdida de recursos, de tiempo, pero tampoco para Pemex y tampoco para México. Como bien lo explicaron, y sobre todo tú, Fausto, los proyectos son calculados con lo que se llama la valor actualizada neta, ¿no? La NPV. Entonces, cada mes de atraso en el desarrollo de ese proyecto es una pérdida de dinero y de valor neta para el país, para los socios, para los inversionistas, bueno, para todo el mundo. Cuando en realidad esos serían dólares y pesos que podrían trabajar en valor de hoy para crear algo para el futuro. Incluso para este mismo gobierno, para contribuir a hacer las finanzas del país más sana, ya se ve que si en el caso mágico en el cual el desarrollo empezaría ahora, ya el First Oil se pasa por otra administración, otros ciclos políticos y ya se pierde. Eso es un punto muy interesante de entender. Es que como los ritmos de desarrollo toman mucho tiempo, ya se perdió una oportunidad aquí. La segunda cosa que quiero confirmar como ingeniero es que lamentablemente presentar un plan de desarrollo en 30 días es una ilusión. Eso yo lo tengo que decir muy claramente. Como bien se ha dicho, no se pudo entender un grupo de 2 o 3 o 4 empresas y actores varios en muchos años en un tema eminentemente político, porque obviamente aquí se trata de relación con los Estados Unidos, de relación con los fondos de inversión, de soberanía energética, de promesas de campaña también, porque a pesar de ser un extranjero, yo no tengo la ignorancia de los temas, ¿no? De cuáles fueron las promesas del gobierno en términos de soberanía. Entonces, alcanzar un acuerdo en un Field Development Plan, que es algo muy complejo, la verdad, con ingeniería muy adelantada de comprender qué vamos a hacer un FPSO, vamos a meter la producción a tierra, vamos a hacer un Early Production System, que es un sistema de producción anticipada para empezar a crear valor mientras estamos haciendo los otros pozos, tal, entre gente que casi no hablan español, que conozco unos gente de la team de Talos y los otros, objetivos varios, resentimiento y comunicación pública en la prensa que van a ir a arbitraje. Es una ilusión, como tú lo decías, Fausto, ni en Roma. Yo no creo que eso es serio, pensar que puede salir un plan de desarrollo, bueno, quizá pueden salir un plan de desarrollo político, pero un plan de desarrollo técnico real que nos va a llevar barriles en 30 días, eso no ocurrirá. Eso no quiere decir, y yo quiero agregar quizá una nota positiva en eso, cualquier sea la opinión que tengamos de la decisión de CNR, yo sé que incluso adentro del consorcio hay un movimiento de gente que piensan que esta decisión de CNR por lo menos es un movimiento de la línea de factura. Que nos gusta o no, como tú lo dijiste, es mejor ahora que ya se tomó la decisión, que nos da una base para negociar otras cosas. Lo que sí pienso es que nosotros como consultores, periodistas y todo, sí tenemos quizás que ofrecer a Pemex y a Talos, y eso es algo que yo trato de hacer personalmente, una oportunidad de salir de la oposición frontal. Me explico. Cuando se llega al límite de un arbitraje, y nosotros en nuestro equipo hemos sido involucrados a arbitrajes internacionales técnicamente, en África del Norte, en África, cuando ya el diálogo se rompió, en una empresa que dijo, se nos quitaron Zama, que fue nuestro descubrimiento, tal, ellos tienen una línea dura. Y Pemex del otro lado, como se había dicho, tenía como la revancha, ¿no? Su oportunidad de corregir sus errores. Entonces, cuando tienes dos gente así enfrente, ya no se mueve la línea. Zama no va a salir de la Tierra si no se crean nuevas rutas de comunicaciones entre gente de Pemex, porque Pemex no es un bloque monumental en el cual hay solamente una opinión, eso no lo creo. Hay gente en Pemex muy capaz,
Hay gente que tiene visión, hay gente que entienden, son ingenieros, producen 1.6 millones de barriles por día. Es una de las empresas más grandes del mundo entero, Pemex, a pesar de sus problemas. Entonces, incluso en el consorcio, yo sé personalmente que hay gente que están dispuestos a sentarse de nuevo en la mesa, aceptando la decisión de CNR y diciendo, bueno, ahora que la decisión fue tomada, tenemos que ir adelante, ¿qué hacemos? Entonces el mensaje, yo creo, para nosotros actores de la escena energética mexicana, es súper importante webinars como esto o foro así, para que y los extranjeros y Pemex se dan cuenta que hay gente que no tienen prejuicios y que sí quieren llegar a un punto de acuerdo constructivo para el país. Entonces, me resumo, entrar en un arbitraje para Talos, yo creo que eso sería un error, porque con un Estado, incluso cuando tú ganas un arbitraje en un Estado, son después de 5, 6, 7 años, ¿y qué? El Estado tiene su soberanía, siempre te puede decir, sí, tú ganaste el arbitraje, pero bueno, aquí vende tus tasas, tus impuestos, te molesto con el SAT, hay muchas maneras de hacer que tú ganas y no te sirve. Entonces yo no creo que sería bueno ni para México, ni para Talos, ni para nadie. Y pienso que nosotros tenemos todos una oportunidad de participar en evitar que eso ocurra. Correcto. Muchísimas gracias, Paul, y también, pues, por sumarte a este panel. Fausto, te escuchamos. Prometo que ya no me voy a tardar. Solo un par de temas. El primero que me gustaría dejar de claro, creo que si algo hay que achacarle a la CNER y a la CNH que dieron esta opinión o que generaron esos documentos para la toma de decisión de CNH, es que creo que los criterios que utilizaron fueron los equivocados. El único criterio que se debió haber utilizado es quién le genera más valor al país. En el corto, mediano y largo plazo. ¿Quién nos va a generar el mayor valor de beneficio al mexicano? Y con base a eso, pues echarte una fórmula, ¿no? Para atrás. Oye, ¿cómo medimos el valor? Así, ¿no? Y quizá ese haya sido el único punto gris de todo este proceso de unificación, porque lo único que no estaba claro en ese proceso de unificación, bueno, de lo importante, porque seguramente hay otras cosas que no, era cuando no se pusieran de acuerdo, cuáles iban a ser los criterios para elegir el operador. Eso sí no está en ningún lado. En México no existe. O díganme dónde existe para leerlo, pero no hay. O sea, el lineamiento de unificación es claro, hay A, B, C, D, pero el criterio para determinar, entonces creo que ahí esa es la mayor área de oportunidad, ¿no? Creo que ahí sí es donde se le falló al país, porque creo que esto también es opinión. Creo que Pemex no genera valor a la hora de explotar o de operar Sama. Por lo que decía Paul, son objetivos diferentes y puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, no es el objetivo de eficiencia ni de utilidad. No está ese objetivo, ¿no? Entonces, ese en uno. Y ya el otro, pues yo sí le diría, pues sobre todo al consorcio de Talos, que creo que alguna vez se lo dije a Tim, pues que hay que tener mucha paciencia, ¿no? A Tim y a sus socios, porque en realidad todavía yo creo que nos faltan muchos años para ver el primer barril de aceite de Sama, ¿no? Yo también soy de la idea de Paul que igual y a finales de este sexenio, si no es que hasta el que sigue, ¿no? Porque pues es que es cuestión del plan, el prefid, el FID, la construcción, y todo lo que tienen que hacer para producir, que pues igual y es una victoria, pero pues pírrica del gobierno, ¿no? De decir que se quedaron con Sama, pero no le van a ver la gota de aceite, ¿no? Y pues, ¿qué sigue? En la novela esta de Sama, pues yo lo que me imagino que seguirá, pues es que presenten el plan, pero nuevamente les comento, no es solo presentar el plan, sino principalmente el acuerdo de unificación que no han presentado, ¿no? Y que el acuerdo de unificación es pues los derechos y obligaciones, la distribución de la producción, los procedimientos de determinación, cómo van a compartir información, cómo van a resolver cuando se peleen. Y aun cuando ellos presenten eso, y ahí lo dejo nada más para que lo piensen, el propio lineamiento de unificación establece que aun cuando ustedes se pongan de acuerdo, ¿qué creen? Si a la CNER no le gusta, se los modifica. Así lo dice el lineamiento. Entonces, pues al final del día, pues la última palabra aquí, pues la tendrá la Secretaría de Energía
en ver cuál es su disposición o no de salir con Sama a producir. Que yo esperaría que fuera a través de la ruta de generación de valor y que pues eso me beneficia a mí, ¿no? Y a mi vecino por esa renta petrolera que, pues, como decía Paul, pues oye, ese dinero, pues, lo que decían, ¿no? Pues estamos guardando reservas para las generaciones futuras, pues sí, pues está enterrando el dinero debajo del colchón, ¿no? Es básicamente eso. Yo necesito que eso me genere un valor, porque después sí vamos a seguir utilizando hidrocarburos, sobre todo porque pues, no somos una economía de primer mundo, pues vamos más atrasados en estas cosas de avanzar hacia otras energías más verdes, pues vamos a seguir siendo un país netamente que requiere esto, ¿no? Y necesitamos que eso nos genere valor. En 30 años, pues, ¿de qué me va a servir tener las mayores reservas del mundo si no me genera un solo peso, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo contigo, Fausto. Mil gracias por sumarte también a este panel y por todo este análisis y los comentarios que nos has brindado esta tarde. Y pues finalmente cerramos contigo, Cristel. Gracias, Dani. Pues yo me uno a lo que han dicho cada uno de mis compañeros. La verdad es que comparto su visión, empezando por Marco y él haciendo referencia a los farm outs. Yo sí veo la necesidad de retomarlos, de darle a Pemex esta oportunidad de encontrar empresas que lo puedan apoyar con inversión, con tecnología, con lo que se requiera, ¿no? Y pues sí me gustaría un poco que hiciéramos el ejercicio muy a conciencia de cuando estamos comparando la inversión privada, pues no compararlo directamente con una empresa como Pemex, ¿no? Donde tiene 400 áreas allá afuera, 400 bloques, con todos estos empleados, con toda esta inversión en un país en donde pues, prácticamente México está íntimamente ligado a Pemex, ¿no? En este caso, son empresas internacionales con un portafolio internacional en donde muchas veces México está luchando por ser, y no está luchando, creo que para varias de estas empresas México es el principal lugar de inversión. Y efectivamente, cuando digo inversión y cuando digo estos 41,860 millones, no digo que todo va a estar en cada mexicano, simplemente son inversiones que se requieren para que los bloques se puedan desarrollar, es información que se tiene que adquirir, es un mundo de cosas que hay detrás de esta industria, en donde en realidad estamos buscando eso, eficiencia, nos estamos trasladando en un mundo en donde estamos hablando de transición energética, de renovables, de la matriz energética. Lo que buscamos siempre y en todas las categorías es eficiencia. Y una de esas precisamente va a ser también la inversión, ¿no? Cómo desarrollo, y México tiene un potencial ahí, cómo nuestros proveedores se pueden, con este desarrollo de capacidades, pueden tener una competitividad regional o incluso global. Entonces, todo esto deja áreas de oportunidad para nosotros como mexicanos, de que México es un país muy atractivo, donde efectivamente todavía hay mucho que explorar, donde hay mucho que extraer y hacerlo de la mejor forma para nosotros y que al mismo tiempo vayamos en línea con esta transición energética, que si bien hoy no estamos ahí y hoy está mucho más complicado el tema regulatorio en este tema, vamos a ir. México no está aislado, no es una isla en el mundo, sino todos vamos a tener que ir migrando hacia allá. Y pues, gracias por este tipo de foros que nos permiten compartir, discutirlo entre nosotros y compartir con otras personas estos puntos de vista, para que entre todos alcemos la mano y veamos que si queremos seguir con ese desarrollo, pues no es un desarrollo lineal, ¿no? Hay que seguir con las alianzas, trayendo más proyectos a la mesa que permitan que en su conjunto sea más viable desarrollarlos, ¿no? Y estas alianzas, tanto internas como con externos, un ganar-ganar. Correcto. Pues nuevamente, Paul, a Marco, que ya se fue, Cristel, Fausto, mil gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y pues a todos los que nos acompañaron también les doy las gracias. Les recuerdo que este video quedó grabado y posteriormente lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que también lo puedan compartir o puedan revivir. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Loredo y nos vemos hasta la próxima.